Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos sumergimos en una idea que desafía un poco las convenciones, ¿no? ¿Y si la clave para triunfar en un mercado saturado no fuera competir más duro, sino, bueno, directamente dejar de competir en los términos habituales? Es una perspectiva audaz, sin duda. Las fuentes que tenemos aquí sobre la mesa, centradas en una metodología llamada ALMA dentro del Spin Sales System, argumentan precisamente eso. Ponen como ejemplo clásico al Cirque du Soleil. Mientras los circos tradicionales, se afanaban en añadir más números con animales o más payasos, ellos tomaron un camino radicalmente distinto. Totalmente. Eliminaron por completo los animales, algo impensable para un circo tradicional. Fusionaron disciplinas artísticas. Sí, elevaron la experiencia a algo más teatral y esto es crucial, subieron los precios. Claro. No buscaron ser un mejor circo, crearon una categoría nueva, el teatro circense. Y el resultado es conocido, ¿verdad? Ringling Bros, el gigante tradicional, acabó cerrando, mientras Cirque du Soleil se convertía en un fenómeno global, multimillonario. Este ejemplo, la verdad, sirve de perfecto punto de partida para lo que vamos a desgranar hoy. Exacto. Las fuentes analizan por qué esa carrera por añadir características, ofrecer bonus o ajustar precios puede ser una trampa. Una que lleva a la indiferenciación, a la comoditización, sobre todo en entornos B2B. Y, lo más importante, presentan una alternativa estructurada, el ALEMA Strategic Core. Ajá. Nuestra misión aquí, entonces, es desentrañar esta estrategia. Queremos entender a fondo por qué competir bajo las reglas de siempre puede ser, un callejón sin salida. Claro. Y cómo este enfoque ALMA propone construir un tablero de juego completamente nuevo. Uno donde la empresa define las reglas. ¿Listos para esta inmersión estratégica? Comencemos por esa trampa que mencionabas, la de la comparación horizontal, como la llaman las fuentes. Parece la reacción lógica ante la presión competitiva, ¿verdad? Añadir algo más, mi paquete incluye, además te doy acceso, te ofrecemos soporte extendido. Exacto, parece lógico, pero ahí reside la sutileza, ¿sabes? Lo que estas fuentes subrayan es que cada vez que una empresa añade un extra para diferenciarse, involuntariamente está reforzando la idea de que es comparable. Ah, claro. Está admitiendo, de forma implícita, que su oferta central no es única, que necesita aditivos para destacar. Es como decir, mi base es similar, pero te doy más cantidad de algo. Y claro, desde la perspectiva del cliente, eso simplifica enormemente su decisión, a menudo reduciéndola a una comparación de características y finalmente de precio. Justo. La empresa se convierte en una opción más en una tabla, una commodity. Precisamente, el valor intrínseco se diluye y el producto o servicio corre el riesgo de volverse intercambiable. La conversación se centra en el qué y en el cuánto. Sí. No en el por qué o el cómo impacta. Las fuentes proponen incluso un rápido test de comoditización. Son 5 preguntas directas para que una organización pueda evaluar si, quizás sin darse cuenta, ha caído en esta dinámica. Son preguntas reveladoras, ¿sí? La primera. ¿El cliente menciona a la competencia por nombre al negociar? Si ocurre, la comparación ya está sobre la mesa activamente. La conversación gira más en torno a enumerar lo que incluye el paquete, en lugar de explorar la transformación que se logra. Claro, eso es un indicador de que el foco está en la cantidad, no en el valor estratégico. Sería fácil crear una tabla comparativa, fila por fila, característica por característica, entre la propuesta propia y la de otros. Ajá. Si la oferta encaja cómodamente en una hoja de cálculo comparativa, su esencia es comparable. ¿No hay más? Se solicitan descuentos en más de un tercio, digamos un 30%, de las conversaciones de venta. Si el valor propuesto es tan frecuentemente negociable, sugiere que no se percibe como algo, fundamentalmente distinto o indispensable. Y la quinta, que es muy común, se justifica el precio comparándose explícitamente con otros. El clásico, cobramos menos que X, o por el mismo precio ofrecemos más que Y. Eso te sitúa directamente en el marco de referencia definido por la competencia. Estás jugando en su campo, vamos.
Pero lo que encuentro realmente agudo en el análisis es la identificación del momento exacto en que se pierde el control. Sí. Según estas fuentes, no es necesariamente cuando se cede en el precio o se añade un último bonus desesperado. No, argumentan que el punto de inflexión crítico ocurre mucho antes. Es el instante preciso en que se acepta que la conversación pueda girar legítimamente en torno a características comparables. Ahí está la clave. Al aceptar ese marco de discusión, ya has cedido la posición de poder estratégico, incluso antes de hablar de números. Esto conecta directamente con otro concepto central que introducen, el enemigo conceptual. Sí. La idea aquí es que la verdadera batalla no siempre es contra otras empresas que ofrecen soluciones similares. Efectivamente, a menudo el verdadero obstáculo, el enemigo a vencer, es una filosofía arraigada, un hábito de pensamiento, un paradigma obsoleto. Claro. Que hace que la nueva propuesta parezca innecesaria, demasiado compleja o simplemente más de lo mismo. Como el ejemplo de Tesla que comentabas. Vuelven a él, sí. Su lucha inicial no fue tanto contra Mercedes o BMW como contra la mentalidad de dependencia del combustible fósil. No pretendían hacer un coche de gasolina marginalmente mejor, Ya. sino invalidar esa tecnología como estándar. Es una lucha contra una idea, no solo contra un producto. Es una perspectiva muy potente, la verdad. Porque si no se identifica correctamente esa filosofía enemiga, esa creencia limitante contra la que realmente se está posicionando la oferta, Pues la empresa seguirá atrapada en la comparación horizontal, claro, en una guerra de desgaste por características y precio que, según argumentan estas fuentes, es extremadamente difícil de ganar a largo plazo. Entonces, si aceptar la comparación es la trampa que conduce a la comoditización, ¿cuál es la vía de escape que proponen estas fuentes? Suena radical. Dejar de jugar en el tablero actual y diseñar uno completamente nuevo. Sí. cambiar las reglas del juego. La propuesta es un giro fundamental, pasar de medir el éxito por volumen de entrega a medirlo por la transformación lograda en el cliente. Vale. De comparar listas de entregables a demostrar el impacto real y estratégico en el negocio del cliente, se trata de redefinir el valor. Y aquí es donde introducen formalmente Alma. Lo describen como el núcleo estratégico dentro de un sistema más amplio llamado Spin Sales System. Ajá. Hacen mucho hincapié en que Alma no es simplemente otra metodología de ventas o un nuevo CRM. No. Es una herramienta específicamente diseñada para romper esa lógica de comparación horizontal. Su objetivo declarado es ambicioso, ¿eh? No se andan con rodeos. Cito una de las fuentes. Buscan que la empresa pueda existir en un espacio donde nadie más pueda competir. ¡Wow! Llegando incluso a una posición donde pueda dictar condiciones. Esto va mucho más allá de optimizar el embudo de ventas. Dan una definición formal que capta esta ambición. Alma Strategic Core, by Spin Sales, es la primera arquitectura de diferenciación viva diseñada para empresas B2B que necesitan ser elegidas por algo que su mercado no pueda copiar, reemplazar o igualar. Me llama la atención lo de arquitectura de diferenciación viva. ¿Qué querrá decir eso? Ese matiz es crucial. No lo presentan como un producto estático, un servicio empaquetado o un método rígido, ¿sabes? Vale. Hablan de un estándar cultural y operativo que se integra, que vive dentro de la organización. Su esencia la condensan en una promesa casi como un mantra, en 3 actos. Lo que prometemos ocurre. Lo que ocurre, el cliente lo siente. Lo que siente, lo comparte. Un ciclo completo. Sí, un ciclo completo de promesa, experiencia y validación. El argumento de fondo es que los pilares tradicionales de competencia, producto, marca, precio, soporte, están saturados. Casi todas las empresas B2B prometen calidad, buen servicio, precios competitivos. Es difícil destacar ahí. Cierto. Según esta visión, el verdadero poder reside en lo que denominan el pilar vacío. Este pilar vacío, según lo explican, representa el espacio estratégico donde una empresa puede volverse genuinamente irreemplazable. Irreemplazable. Fuerte. Fuerte. Sí, es un terreno donde el valor se mide no solo por las especificaciones técnicas del producto o servicio, sino, y aquí está la clave, por el impacto tangible y medible en los indicadores de negocio del cliente. Ajá. Y por la creación de experiencias memorables, esos momentos inolvidables que generan una conexión emocional profunda. Tocar la fibra además de la cartera, digamos. Entiendo. Y Alma busca precisamente construir y ocupar ese espacio. ¿Cómo? A través de lo que llaman un diferenciador vivo. Suena intrigante, pero ¿qué significa exactamente? A ver, según explican, este diferenciador vivo es la encarnación de esa promesa única. Debe cumplir varias condiciones ¿Cómo cuáles? internas de la empresa. Vale, centrado en el cliente. Totalmente.
Debe articularse usando el lenguaje que el propio cliente utiliza para describir ese problema y sus aspiraciones, evitando la jerga técnica interna. El famoso lenguaje cliente que veremos luego. Exacto. Y, fundamentalmente, debe estar respaldado por métricas de impacto claras y testimonios sólidos que lo hagan irrefutable. No es solo marketing, ¿eh? Es una realidad operativa demostrable. Ahora bien, para que este diferenciador vivo no se quede en una bonita idea sobre el papel, el modelo ALMA se estructura en 4 ejes estratégicos, interconectados. 4 ejes. Sí, el propósito de estos ejes es asegurar que esa diferenciación se diseñe, se implemente, se experimente por el cliente y se mantenga dinámica en el tiempo. Son los pilares que sostienen la arquitectura viva. Vale, exploremos esos 4 ejes. El primero lo llaman alinear. ¿Alinear qué con qué? Pues se trata de alinear la estrategia corporativa general y el propósito de la empresa con un compromiso de valor específico y tangible para el cliente. Ajá. Que sea percibido como inédito o superior a lo existente. Y muy importante, que este compromiso sea coherente con la identidad y las capacidades reales de la compañía. No vale prometer la luna si no tienes cohetes, vamos. Claro, coherencia. Y dentro de este eje integran de forma explícita la planificación de lo que llaman momentos wow. Momentos wow, suena a marketing de experiencias. ¿Cómo lo enfocan aquí? De acciones planificadas diseñadas para superar sistemáticamente las expectativas del cliente en puntos clave de la relación. Ah, planificadas. Sí, generando una conexión emocional fuerte. Va más allá de la satisfacción, busca el deleite. Entiendo. Y junto a los wow planificados, también fomentar activamente la serendipity. Serendipia. ¿Cómo encaja eso? Pues en estar atentos y capacitados para aprovechar encuentros o situaciones inesperadas que, bien gestionadas, pueden sorprender muy positivamente y reforzar el vínculo de una manera muy humana y auténtica. O sea, buscar lo inesperado positivo. Exacto. Podríamos pensar en la psicología detrás de esto, ¿no? Cómo la sorpresa y la superación de expectativas fijan recuerdos mucho más potentes. Interesante cómo combina lo planificado y lo espontáneo. El segundo eje es llevar a protocolos. Esto suena a la parte más operativa, quizás la más difícil de implementar. Probablemente, este eje consiste en traducir ese compromiso de valor y esa filosofía de wow y serendipity en principios operativos claros, medibles y, sobre todo, no negociables para toda la organización. No negociables. Eso es clave. Sí. Se trata de crear procesos internos, estándares de actuación, para que estas experiencias excepcionales no dependan de la buena voluntad o el talento individual de algunos empleados, Claro. sino que formen parte del ADN operativo de la empresa. Incluso sugieren nombrar embajadores de la cultura ALMA, internos. Embajadores. Sí, responsables de velar por la coherencia y el cumplimiento de estos estándares en el día a día. Es un intento de sistematizar la excelencia experiencial. Tiene sentido si quieres que sea sostenible. El tercer eje es modular el mensaje. La comunicación, claro. Fundamental. Aquí se trata de traducir ese diferenciador vivo y el compromiso de valor en una narrativa comercial potente y coherente. ¿Y el punto clave aquí? Pues el punto clave que recalcan es que esta narrativa siempre debe partir del problema del cliente, de su dolor o aspiración, y proyectar claramente el impacto que la solución tendrá en su negocio. Siempre desde el cliente. Siempre. Insisten machaconamente en usar el lenguaje cliente, desterrando la jerga interna, y sugieren incorporar activamente historias reales y ejemplos concretos de momentos wow y serendipities vividos por otros clientes. Eso lo hace más creíble y humano, ¿no? Mucho más. Y el cuarto y último eje. Asegurar el resultado. Que no se quede todo en buenas palabras y experiencias agradables. La prueba del algodón. Exacto, este es el eje de la prueba. Se trata de implementar sistemas robustos de trazabilidad y medición para poder demostrar de forma objetiva que lo prometido se cumple consistentemente. ¿Y qué se mide exactamente? Pues aquí la medición va más allá de la entrega técnica del servicio o producto. Incluye medir la percepción emocional y estratégica del cliente. Subrayan que el modelo solo funciona, el diferenciador solo es vivo, si los propios clientes confirman activamente haber experimentado esos momentos wow. Ah, la confirmación del cliente. Y perciban el impacto prometido. La validación del cliente es la prueba de fuego final. Entiendo la lógica de los 4 ejes.
Describen la implementación no como un curso de formación puntual, sino como un despliegue estratégico integral. Diseñar el diferenciador con el equipo directivo, definir protocolos, integrar culturalmente, lanzar interna y externamente y monitorizar continuamente. ¿Suena complejo? Lo es, no lo ocultan, pero argumentan que la recompensa justifica el esfuerzo. Los impactos estratégicos que prometen al implementar ALMA de forma rigurosa son significativos. Por ejemplo, Protección real de los márgenes comerciales, porque la conversación se eleva por encima del precio. Dominio de la narrativa en el mercado, ya que los clientes hablan de las experiencias únicas. Aceleración de los ciclos de conversión. como verdaderos embajadores. Y finalmente, la capacidad de replicar este modelo de forma controlada. Aquí surge una pregunta clave. Insisten mucho en que empezar por ALMA marca una diferencia fundamental respecto a otros enfoques de mejora comercial o transformación B2B. ¿Por qué esa insistencia? ¿Qué lo hace tan distinto en su punto de partida? Su argumento principal es que muchas iniciativas de transformación empresarial, especialmente en ventas B2B, fallan o tienen un impacto limitado porque se centran en mejorar herramientas como un CRM nuevo o habilidades como formación en ventas. Lo típico, sí. Pero lo hacen operando sobre una base estratégica, una identidad estratégica, que sigue siendo genérica, fácilmente comparable con la competencia. Es como ponerle un motor de Fórmula 1 a un coche utilitario, decías antes. Algo así. Mejora el rendimiento, pero la estructura base sigue siendo la misma. Y ALMA propone empezar por reconstruir esa estructura base, esa identidad estratégica. Exactamente. Propone definir primero un estándar de valor vivo, único y difícilmente copiable que responda directamente al problema más crítico del cliente. ¿Vale? Este estándar no es solo una declaración, sino que se debe vivir en cada punto de contacto, a través de la cultura interna, los protocolos operativos, la entrega de WOWs, la serendipity. Integrarlo todo. Sí, integrar cultura, propósito y métricas tangibles de impacto desde el principio. La idea es redibujar todo el contexto competitivo, no solo mejorar la ejecución dentro del contexto existente. Desde esa nueva base, entonces, las acciones comerciales que proponen, las llamadas intervenciones estratégicas comerciales, adquieren un significado distinto. Claro, No son solo capacitaciones aisladas. correcto. Las describen como acciones de alto impacto quirúrgicas, diseñadas específicamente para instalar y activar ese diferenciador vivo en el mercado y en la mente de los clientes. ¿Y qué implican esas intervenciones? Pues implican, por ejemplo, reescribir por completo la narrativa comercial para que todo el equipo inicie las conversaciones desde el problema del cliente y el impacto, no desde la oferta. Cambio de chip total. Sí, alinear a toda la organización en torno a ese estándar cultural y operativo único y no negociable. Incorporar los momentos wow no como algo excepcional, sino como táctica comercial planificada. Ujú. Utilizar conscientemente la serendipity para humanizar interacciones y fortalecer vínculos. Y, crucialmente, instalar sistemas visibles de trazabilidad del impacto medido en negocio y percepción del cliente. El objetivo final que persiguen, y lo repiten varias veces en las fuentes, no es simplemente vender más en el corto plazo. No. Es lograr que la organización sea percibida y reconocida por sus clientes y por el mercado como genuinamente irreemplazable. Esa es la palabra clave, irreemplazable. Y para lograr esa percepción hay un pilar que consideran absolutamente fundamental, el dominio del lenguaje cliente. Volvemos a él. Definen este lenguaje cliente no como una jerga inventada, sino como el conjunto de términos, expresiones, métricas, que el cliente ya utiliza en su día a día. Exacto. Para describir sus propios desafíos, prioridades y objetivos. Es vital, insisten, distinguirlo claramente del lenguaje proveedor. ¿Y cuál es el lenguaje proveedor? Pues es el lenguaje técnico, a menudo lleno de acrónimos y características, centrado en el producto o servicio que ofrece la empresa vendedora. El que nos resulta cómodo a nosotros, pero no necesariamente al cliente. Justo. Es el lenguaje que a menudo requiere un esfuerzo de traducción por parte del cliente para entender su relevancia real. Argumentan que hablar consistentemente en lenguaje cliente tiene múltiples beneficios. Permite conectar emocional e intelectualmente mucho más rápido, Sí. demuestra una comprensión profunda del mundo del cliente, genera confianza más eficazmente y reduce drásticamente la fricción en la comunicación. El cliente siente que le entienden de verdad, vamos. Para facilitar esta transición, las fuentes incluyen incluso un diccionario cliente-proveedor con ejemplos muy prácticos. ¿Ah, sí?
Veamos algunos ejemplos concretos de ese diccionario, para entenderlo mejor. Claro. Por ejemplo, sugieren, en lugar de hablar de precio unitario, típico lenguaje proveedor, usar términos que resuenan más con la perspectiva del cliente, como Como costo total de propiedad, TCO, o aún más potente, costo de no actuar, el coste de seguir con el problema sin resolver. eso es potente, sí. En vez de detallar la arquitectura técnica de una solución, proveedor, hablar de sus beneficios en términos de simplicidad operativa o facilidad de uso para los equipos del cliente. Otro que mencionan, sustituir las vulnerabilidades técnicas, lenguaje proveedor, a veces alarmista, por el impacto que realmente preocupa al cliente. Claro, como el riesgo operativo, financiero o reputacional. Exacto. O cambiar un término técnico como latencia por su consecuencia directa para el negocio del cliente, como plazo de entrega garantizado o, mejor aún, tiempo hasta la obtención de valor, time to value. La clave es siempre traducir las características técnicas en consecuencias de negocio relevantes para el cliente. Es un cambio de enfoque comunicacional que busca ponerse genuinamente en los zapatos del cliente. Para que la diferencia quede aún más clara, las fuentes contrastan escenarios típicos de interacciones B2B sin haber implementado Alma frente a cómo serían con Alma. ¿Sí? Esa comparación es muy visual. A ver, por ejemplo, sin Alma, las conversaciones tienden a gravitar hacia las características técnicas y funcionalidades. Sí, lo típico. Con Alma, la conversación se inicia sistemáticamente explorando el problema crítico del cliente y cuantificando su impacto negativo en el negocio. Costos ocultos, riesgos, tiempo perdido. Sin Alma, la negociación a menudo está dominada por la discusión sobre el precio y los descuentos. Con Alma, la negociación se centra en el valor demostrado, respaldado por la trazabilidad de los resultados y las experiencias positivas de otros clientes. El precio se justifica por el impacto, no por comparación. Sin Alma, el valor entregado se mide principalmente en términos de hitos técnicos o entregables completados. Funcional, sí. Con Alma, el valor se mide en resultados estratégicos concretos logrados por el cliente y en cambios operativos o culturales visibles y reconocidos por él. Sin Alma, el cliente puede percibir que se le está intentando vender lo que el proveedor tiene en catálogo. Claro, con Alma la percepción buscada es que se está co-creando una solución a medida que responde específicamente a sus necesidades únicas. Y un punto crucial relacionado con la experiencia. Sin Alma, los proyectos se ejecutan y entregan a menudo de forma funcional, sin generar momentos particularmente memorables. Sí, sin más. Con Alma hay una planificación e intención deliberada en la ejecución para crear momentos wow y una cultura de aprovechar la serendipity para fortalecer la relación humana. Incluso llegan a proponer un microprotocolo para iniciar una reunión bajo el enfoque Alma. Muy estructurado, pero centrado en el cliente desde el segundo uno. ¿Cómo es? 90 segundos para la conexión. Establecer la relevancia inmediata de la conversación para el cliente. 8 o 10 minutos intensivos para el descubrimiento. Profundizar en dónde y cómo golpea el problema no resuelto. Costos, riesgos, tiempo, oportunidades perdidas. Ajá. Y 3 minutos finales para la alineación de impacto. Acordar qué evidencia mínima o qué siguiente paso lógico validaría continuar explorando la colaboración. Busca maximizar la relevancia desde el principio, ¿no? Muy enfocado. Bien, creo que hemos cubierto los aspectos clave de este enfoque Alma, tal como lo presentan las fuentes. La idea central que emerge es realmente potente, ¿eh? Sí, lo es. La diferenciación más radical y sostenible en B2B no proviene de ser un poco mejor o un poco más barato. Viene de crear una categoría propia, un espacio donde la empresa opera bajo sus propias reglas. Y el marco Alma propone un camino estructurado para lograr esa meta tan ambiciosa. Se basa en definir, construir y vivir constantemente un diferenciador vivo. Ese concepto. Un diferenciador que tiene que estar anclado en la resolución de un problema crítico y real del cliente, comunicado en el lenguaje propio de ese cliente, y demostrado de forma irrefutable a través de experiencias memorables y resultados medibles. Representa un cambio de paradigma profundo. Dejar de enfocarse en vender soluciones predefinidas para centrarse en resolver problemas fundamentales de una manera que sea percibida como única e insustituible. Sí, pasar de competir en una lista de características a competir en la capacidad de generar impacto y transformación real. Y para cerrar, volviendo a esa idea tan interesante del enemigo conceptual. Ujú.
Si aceptamos la premisa de estas fuentes de que la competencia más formidable a menudo no son otras empresas, sino esas filosofías obsoletas, esos hábitos arraigados. Esas verdades aceptadas pero limitantes dentro de un sector. Exacto. Quizás la reflexión final más útil que podemos extraer de este análisis es una pregunta dirigida a cada contexto particular. A ver, ¿Cuál podría ser esa creencia profundamente arraigada, ese paradigma incuestionado, ese hábito operativo aceptado como la forma en que siempre se han hecho las cosas, ujú, que actúa como el verdadero enemigo conceptual dentro del propio sector o del enfoque de negocio actual? identificar y atreverse a desafiar activamente ese paradigma obsoleto podría ser, como sugieren estas fuentes, el primer paso decisivo. Sí, para dejar de luchar en el tablero de juego de siempre y empezar a diseñar uno nuevo. Un espacio donde las reglas, el valor y la diferenciación las defina uno mismo. ¿Qué enemigo conceptual está esperando ser destronado en el entorno de cada oyente? Ahí queda esa pregunta resonando. Buena reflexión final.